Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por tanto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre. Amén. Amén. El versículo 17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo quiero que usted repita ese versículo conmigo. Jesús les dijo a los judíos, cuando fueron a reprocharle por el día de reposo: mi Padre hasta ahora trabaja. Dígalo conmigo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aleluya. Todavía Jesús sigue diciendo lo mismo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y nosotros debíamos decir: mi Padre hasta ahora trabaja, mi Señor hasta ahora trabaja y yo trabajo. No me digan amén, díganlo. No, que no digan amén, que lo digan. Mi Padre, mi Señor y yo. Aleluya, qué bueno. Yo no sé hasta dónde usted puede entender eso. Mi Padre hasta ahora trabaja. Y Jesús dice: yo trabajo. Qué bueno que nuestro Padre Celestial y Jesús trabajan. Amén. Bueno, estuvimos leyendo acá de un estanque llamado de Betesda en nuestra lectura. Voy a hacer, como le dije, lo que vamos es a orar, pero abra su corazón. Abra su corazón, una palabra breve. Betesda significa casa de misericordia o de gracia. Dice la palabra de Dios que tenía 5 pórticos. Tenía 5 puertas, pero en estas puertas no eran solamente puertas regulares que daban de una vez a la calle. En estas puertas habían como arqueadas, como si fueran galerías alrededor, que los podía cubrir del sol a toda la gente, los podía cubrir de la lluvia. Pórticos 5, y el número 5
también significa gracia y misericordia. Hoy yo le decía al Señor mientras meditaba en esa palabra allí: Señor, que hoy sea día de gracia y misericordia, que hoy se convierta en este lugar en una casa de misericordia. Amén. Dice la palabra de Dios que por esos 5 pórticos, esas 5 puertas, esas 5 galerías que habían, que tenían un techo, estaban llenas de enfermos. Estaban llenas habían una multitud de personas enfermas, y señala a algunos de ellos, no solamente que fueran cojos, ciegos y paralíticos, sí, habían de todas clases, pero nos quiere señalar no que eran enfermedades tan fuertes como esa. Un cojo es un cojo, un ciego que no ve, pero un paralítico ya era una persona que tenía los pies secos, los pies secos. Y vemos allí, y no nos vamos hoy a hablar de los que se metían al agua cuando se movía el agua. Entonces, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que ellos estaban allí porque de tiempo en tiempo el agua se agitaba un poco, y cuando el agua se agitaba un poco, uno quiere explicar que si una corriente, a mí me interesa, yo tomo las cosas como dice la palabra de Dios. Dice que un ángel venía y la movía y la agitaba. Amén. Un ángel venía y la agitaba, y cuando el ángel agitaba las aguas, porque Dios en sus misericordia tiene una multiforme maneras de hacer las cosas, y agitaba el agua, Dios se movía a misericordia, que Él sabía que toda esa multitud estaban esperando un favor de Él, estaban esperando un milagro de Él. Dice que el primero que entraba cuando el agua se movía era sanado de cualquier clase de enfermedad que fuese. Amén. De cualquier caso. O sea que pudiéramos pensar, si usted se pone a visualizar un poquito, aquel estanque de Bethesda era prácticamente un hospital en Jerusalén, porque se llenaba de puros enfermos. Amén. Pero no vamos a dar énfasis a los que entraban y se sanaban. Yo quiero dar un poquito de énfasis a un hombre que nunca pudo entrar, pero que fue sano. Amén. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía 38 años enfermo. Tenía una parálisis, tenía las piernas secas. Es probable. Le voy a dar una explicacióncita de algo ahora, ponga atención. Es probable que hubiera sido a causa de su pecado. Porque cuando leímos en el versículo 14, después que Dios lo sana, le dice: mira, fuiste sano, pero no peques más, no sea que te venga algo peor. O sea que es probable que fuera por pecado. Sabemos que hay enfermedades que son a causa de pecado. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos, el pastor Bernardo tenía como 12 años. Mira, me viene a la mente, como 12 añitos, hace mucho tiempo de eso ya. Pero él tenía como 12 años. Y yo recuerdo que estábamos todavía haciendo, ya conocíamos la verdad, pero todavía estábamos en la iglesia tradicional como carismáticos. Y yo recuerdo que siempre él andaba conmigo a cualquier parte, y con mi mamá y mi esposo íbamos a orar. Y yo recuerdo que varias sanidades fueron hechas en oración a él, que él oraba por las personas, eran personas inclusive mayores. Bueno, aquí hay muchas personas que estaban en ese tiempo, y él oraba. Y yo recuerdo que el Señor le daba como una palabra de ciencia, y le decía: usted tiene odio por una persona, usted no ha perdonado a alguien. En varias ocasiones sucedieron cosas así. La persona no había perdonado a alguien, la persona tenía un rencor en su corazón y se le manifestaba en una enfermedad física en su cuerpo. Se le manifestaba, él oraba, hacía que la persona perdonara, oraba y la persona sanaba, hasta el punto que después todas las señoras mayores decían que el niño me ore, y llamaban para que le llevaran al niño. Y cuando cantaba también, tú sabes, querían que el niño cantara. Él siempre ha sido un poco, a mí no lo ven un poco tímido, y se me rajó. Después dijo: no voy más, le daba ya pena que todos iban a entrar, le tenían señoras mayores, y él le daba pena y no quiso volver más. Pero lo que quiero traerle con esto, de que es probable que fuera ese por el pecado, o quizás que Jesús lo que le quiso decir es: no peques más, no te venga algo peor. O sea, no te vayas al infierno, que peor, si sigues pecando te vas a perder, pudiera ser, ¿comprende? Pero sí es probable que fuera por el pecado. Ahora bien, toda enfermedad, y ponga atención, toda enfermedad no es a causa de un pecado, no es a causa de pecado. Amén. No toda enfermedad, escuche bien, es a causa de pecado.
Nosotros tenemos ahí mismo un ejemplo en el capítulo 9 de este mismo evangelio. Hay allí un hombre que Jesús pasaba y era un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, y él que era ciego, ¿no? ¿Fue a causa de su pecado o pecaron sus padres? Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres, sino que la razón de esa ceguera era para que las obras de Dios fueran manifiestas. Amén. O sea que el propósito de la ceguera de ese hombre que había nacido así ciego era ahora para que ahora Jesús lo sanara y Dios fuera glorificado. Las obras de Dios fueran manifiestas, como cuando él resucitó a Lázaro, que no era para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces no todas las enfermedades son por causa del pecado. Aunque, aquí viene, ponga atención, aunque la enfermedad, toda enfermedad, entró al mundo en el mismo instante que el pecado entró al mundo. Entonces, si toda enfermedad es consecuencia del pecado. Pero no estoy hablando del pecado que tú tengas ahora en tu corazón o que puedas tener, sino del pecado. Cuando Adán pecó, que Dios le dijo que no comiera del árbol. Y le dijo, porque ciertamente morirás. Y él desobedeció. En ese instante que hubo esa separación espiritual de Dios, de donde provenía vida y poder y gloria, él comenzó a morir. En ese instante comenzó el deterioro de su cuerpo. Él no cayó muerto de una vez, pero comenzó el deterioro ya de su cuerpo. Esa es una de las leyes hipodérmicas, de que todo se va a la destrucción, se va corroyendo, se va destruyendo. Amén. Entonces, sí, la enfermedad entró cuando entró la muerte. Él comenzó a morir. Él comenzó sus células, sus moléculas, todo lo que él puede, todos sus órganos ya iban a comenzar en una decadencia. Así mismo también como en el ámbito espiritual comenzaría a perder ya el verdadero y real conocimiento de Dios al haber dañado la relación que tenía con Dios. ¿Vamos conmigo? Amén. Entonces sí, Jesús, por ejemplo, Jesús, la Biblia no registra en ningún momento que Jesús le doliera la cabeza un día, ni que tuviera colesterol, ni que sufriera del corazón. Nunca. ¿Por qué? Porque en él no había la naturaleza caída que tú y yo tenemos. Amén. Ahora, los cristianos nos enfermamos. ¿Por qué nos enfermamos? Porque aquí mora el pecado. La naturaleza del pecado está aquí. Jesús murió por el pecado del hombre. Y en él llevó nuestras enfermedades. Es cierto, pero usted no me va a decir a mí que usted nunca peca. La naturaleza del pecado está allí. Y por cuanto la naturaleza del pecado está allí, todavía ella produce en ti, las consecuencias están presentes. Por eso envejecemos. Y por eso morimos. ¿Entendemos? Pero a Jesús no le dolió ni la cabeza. Jesús nunca podía enfermarse porque en él no había naturaleza de pecado. Y Jesús cuando sana, lo hace para dar testimonio de que él vive. Pero te vas a volver a enfermar y te vas a morir. Amén. Jesús murió a los 33 años. Tenía que llegar a hombre. Porque él venía a ocupar el lugar de un hombre y representar a toda la humanidad. Así como en Adán todos nos hicimos pecadores, todos tenemos condenación. En Cristo los muchos seremos justificados por la fe en él. Adán representaba a la humanidad, en él todos nos fuimos al infierno, pero en Cristo, ahora el segundo Adán lo llama la Biblia. Por eso él creció, tenía que hacerse hombre, llegar a los 33 años, él nació bajo la ley.
tenía que llegar a los 33 años para ejercer el ministerio. Pero una vez anunciar el reino de Dios, traer las buenas nuevas, preparar los hombres que iban a continuar, una vez que llegó el momento ya determinado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué sufrió Jesús la muerte? Porque en Él fueron puestos todos nuestros pecados. Amén. Pero ¿qué pasó? Que cuando fue a la tumba, como en Él no había la naturaleza intrínseca en sí mismo, innata en Él no nació con ella, la muerte no tenía ningún poder legal para retenerlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El sepulcro no lo podía detener porque en Él no había. Y Dios es santo y Dios es justo. Él pagó el castigo, pero una vez ya pagó el castigo, satisfecha la justicia divina, satisfecha la santidad de Dios, lo levanta de entre los muertos al tercer día y decreta a Dios ahora que todos los hombres que creen, que tienen fe en la obra de su Hijo, es salvo. Amén. Entonces en esto estamos claros, ¿verdad que sí? Bueno, porque muchas veces yo oigo, no, que los cristianos, sí, usted se enferma porque el pecado muere en usted. El pecado no tiene poder sobre usted. Él venció el poder del pecado y usted ahora, por cuanto hay un poder superior al del pecado, que es el poder del Espíritu Santo morando en ti, por el poder del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, podemos vencer el poder del pecado. El pecado hoy ya no puede dominarte como antes. No quería hacer las cosas, pero le hacía, era más fuerte que tu voluntad. Amén. Al hombre no lo domina la razón. Al hombre lo domina su carnalidad, la concupiscencia de su corazón. Saben aquí que está malo, pero la concupiscencia de su corazón lo domina y hacen lo malo sabiendo que está malo. Pero cuando tiene el Espíritu Santo en ti, que naciste de nuevo, ahora hay un poder superior que detrona al poder anterior. Pero ¿cuándo es que se hace efectivo en ti? Cuando tú lo crees y no te justificas diciendo, bueno, es que yo soy humano, es que Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Él sabe que tu corazón es malo. Lo único que sabe es que es malo. Lo que tienes que creer es que si el Espíritu de Dios está en ti, tú puedes vencer las tentaciones del diablo. Tú puedes vencer los deseos de tu carne. Tú puedes vencer el poder del pecado. Y no juegues con el pecado de tu corazón. Ráelo de ti. Erradícalo de tu corazón. Con el poder del Espíritu Santo, creyéndolo nada más. ¿Por qué tú fuiste salvo? Porque creíste. Pues tú eres libre del poder del pecado, porque crees también. Y todos los beneficios de la cruz lo tenemos simplemente porque crees. Si no crees, hasta para el infierno te vas. Aunque pase todo, aunque hayas nacido en el Evangelio, hay que creer. Hay que creer. Porque se manifiesta ese poder de Dios y se manifiesta las promesas de Jesús para nosotros y todo lo que Él ganó. Se manifiesta, se hace evidencia en nosotros, se hace verdad. Se hace verdad cuando las creemos, cualquiera que sea. Amén. Amén. Es que no juegue. Porque a veces cuando hay cristianos que están jugando, lo que hacen, van a tener el peor castigo. Porque ponen en vituperio el nombre del Señor. Pisotean su sangre. Pisotean al Hijo de Dios. Hacen afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Amén. ¿Por dónde íbamos, hermanos queridos? Bueno, íbamos por un hombre que tenía 38 años. Enfermo. Este varón tenía 38 años. Estaba paralítico. Las condiciones de él eran muy precarias. Humanamente, ¿no? Estaba completamente
incapacitado, no podía moverse. Su única esperanza pues, probablemente era esa casa de misericordia, porque la única esperanza de todo hombre es la misericordia de Dios. No ponga tu esperanza en hombre, no ponga tu esperanza en nadie. La misericordia de Dios es la esperanza de todo hombre. Y la misericordia, diga conmigo, misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia, amado querido? La compasión de Dios en acción en ti, la gracia de Dios en ti, que sin merecerlo, ¿entiende? Él tiene misericordia y derrama su gracia sobre nuestras vidas. Amén. Razón suficiente para amarlo y servirlo y adorarlo. Amén, ¿verdad que sí? Amén. Entonces estaba este hombre allí. Y su única esperanza, bueno, pues sería eso, imagínense, la casa de misericordia de poder. Pero cada vez que el hombre quería el pobrecito tratar, alguien le ganaba primero, se le tiraba, era sano y ya perdió la oportunidad. Él no podía lograr eso. Dice la palabra de Dios que Jesús no lo ve. Jesús lo vio y supo Jesús que este hombre tenía mucho tiempo así. Ahora, Jesús no lo supo por su omnisciencia con Dios. Jesús lo supo porque Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán y los cielos se abrieron, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y en Jesús operaba todos los dones del Espíritu Santo. Todo cuanto Jesús hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. No lo hizo porque era Dios. Recuérdese que Él se anonadó, se despojó de su deidad. Despojarse, quiero decir, le puso un velo, no que se la quitó. Su naturaleza, él siempre fue Dios. Pero Él no operaba con los atributos de Dios, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Desde su nacimiento, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Siempre tuvo comunión con el Padre por el Espíritu Santo. Fue tentado en todo sin pecado ninguno por el poder del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo e inició su ministerio. Una vez lleno del Espíritu Santo, inicia su ministerio. Todo lo que Él hizo, todos los milagros, señales y prodigios, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Y aún en aquella cruz, Él se ofreció al Padre por el Espíritu de santidad, por el Espíritu Santo también. Y cuando fue levantado de entre los muertos, fue también por el poder del Espíritu Santo, que según el Espíritu de santidad lo declaró Hijo de Dios, como hombre con poder. O sea que Jesús todo lo hizo por el Espíritu Santo. Y nosotros nunca vamos a lograr nada si no es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Jesús le hace una pregunta y le dice, y lo ve y le dice, ¿quieres ser sano? Imagínense usted qué pregunta a un pobre hombre que está tratando de entrar al agua y nada que puede. ¿Qué pregunta? ¿Quieres ser sano? Él le dice, no tengo a nadie. Cuando el agua se mueve, yo no tengo a nadie que me ayude, que me entre en ella. Cuando yo voy a llegar, ya otro descienda al estanque primero que yo. Ahora bien, cuando Jesús le hace esta pregunta, aunque Él le responde, yo me quedé mirando esa pregunta. ¿Qué habrá sentido aquel hombre? Porque hay algo especial en la persona y obra de Jesús. Cuando usted lee los evangelios, hay algo especial en su persona, hay algo especial en lo que Él hace, hay algo especial en lo que Él dice. Cuando Jesús habla es como que impartiera una confiada expectativa. Cuando es Dios que te habla, tu corazón se pone como en una expectativa, ¿cierto? Confiada como completamente. Hay algo que pasa en el corazón del hombre. ¿Qué pasó con Mateo? Él solamente le dijo una palabra: sígueme. Y ese hombre, hermano, que era un ladronazo y que hacía muchísimo dinero,
en el instante se paró de la mesa, se paró y lo siguió. O sea, ¿qué hay cuando Jesús habla? Hermano, qué bueno cuando Jesús te habla. Aleluya, qué diferente cuando son los hombres que te inventan y te inducen los oídos y de bobo a veces te lo crees. Pero cuando Dios habla a tu corazón, qué hermoso es. Qué hermoso es. Cuando tomas la palabra de Dios, tomas la Biblia. Y hay un punto como donde no puedes pasar, que tú sabes que Dios te lo está ministrando en ese momento, te está hablando en ese momento. Qué maravilloso es. No arde tu corazón como aquellos discípulos que iban en Maús. No sientes tú el fuego de sus palabras. No sientes tú la vida que hay detrás de esas letras. ¡Aleluya! 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 ¡Hey! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús habla, es espíritu y es vida. No son no, espíritu y vida. Poder en toda su palabra de Él para hacer lo que Él ordena hacer. Y cuando Él le contestó así, Él le dijo, pero no tengo quien me entre. Le dijo, Señor, no tengo quien me entre, pero no le dijo Señor por el título que merece Jesucristo. Le dijo Señor como respeto, porque indudablemente que este hombre no sabía con quién estaba hablando. Él no sabía quién era que le decía. Él no sabía quién fue que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él no sabía realmente quién le estaba hablando. Porque si otro hombre se lo hubiera dicho, nada hubiera pasado, hubiera parecido una burla. Pero aquel hombre algo sintió en su corazón. Ese algo, lo tengo que decir algo porque tampoco le sé el nombre, que él se atrevió a pararse, coger el lecho y siguió andando por ahí. Amén. ¿Qué le dio la certeza? ¿Qué le dio la certidumbre? ¿Qué fue lo que lo convenció de que podía hacerlo? ¿Quién se hubiera atrevido? Ni él lo hubiera creído. Hubiera pensado que se burlaba de él. Pero algo tuvo que haber en esas palabras de Jesús que chocó con el corazón de ese hombre. ¿Sabes lo que tú necesitas? Es eso, que Dios te hable a tu corazón. ¡Aleluya! Ahora que no andes buscando que te digan no, que te lo diga a ti directamente. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Porque eso es lo que es cristianismo, una relación con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y aquel hombre se paró, se fue, cuando era un día de reposo. Cuando los judíos lo vieron, los fariseos, le preguntaron, hey, no te es lícito llevar tu lecho encima día de reposo. Y él dijo, bueno, mira, el que me sanó a mí, que me dijo, toma tu lecho, levántate y anda, me dijo, carga con eso. Y yo, ¿quién? Óigame. Esos judíos no habían hecho nada por él. Y él le viene y dice que no la cargue después que ese hombre me sanó la pierna. ¿Are you crazy? No, me gusta como dice un hijo mío. ¿Are you serious? ¡Aleluya! ¿Sabes lo que es eso? Y entonces él le dice, yo no sé quién fue porque Jesús se había ido. Pero luego Jesús va al templo, se encuentra con el hombre. Y allí fue ya donde le dijo, mira, tú has sido sanado, pero no peques más, no vengas a hacer que te venga algo peor. Él corrió enseguida, wow, ya yo sé quién fue los judíos. Y le dijo a los judíos que había sido Jesús quien lo había sanado. Aquellos judíos se enfurecieron, le armaron persecución y querían matarlo. Entonces Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sabe qué quiso decirles Jesús? Mi Padre, hasta ahora. Mi Padre está trabajando aún el día de reposo, eso no lo detiene. Y yo trabajo. Jesús era el Señor del sábado.
Pero cuando le dijo, mi padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo porque él hace siempre la voluntad del Padre, lo que le quiso decir fue, tú sabes, mira, mi padre hasta ahora trabaja. Nosotros hicimos la creación del mundo, creamos todo lo que hay, el universo, los cielos, la tierra, los mares. Creamos todo. Y después reposamos como señal de que habíamos terminado la creación. Pero el hombre pecó y destruyó todo aquello que habíamos hecho. Hizo una brecha el hombre. Y desde entonces comenzamos a trabajar nuevamente para reparar lo que el hombre había dañado. Y mi padre sigue todavía trabajando. Todavía sigue restaurando, todavía, porque no se ha terminado la restauración de todas las cosas. Él sigue trabajando, Él sustenta todas las cosas con su poder. La obra que comenzó en ti, Él está continuando porque está trabajando. Cada vez que metes la pata, Él te la saca porque todavía está trabajando. Cada vez que tú cometes un error, Él te saca de ese error porque todavía está trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja. Él sigue trabajando con el hombre, sigue trabajando con toda su creación hasta el día de la restauración de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Hasta ahora mi Padre trabaja. Y dice Jesús, y yo trabajo, porque el Padre y yo uno somos y todo lo hacemos unidos, todo lo hacemos juntos. ¡Aleluya! Nuestro gozo, nuestro regocijo es que la obra que Él comenzó la termina, porque mi Padre hasta ahora trabaja y Jesús sigue trabajando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y para esa restauración Cristo murió en la cruz. Y cuando Él murió, la tierra se estremeció y tembló de pavor. Porque Él sabía quién era. El sol escondió su brillo. Pero cuando Jesús resucitó, también la tierra tembló. Tembló de gozo. Como si aplaudiera la obra perfecta de Dios. ¡Aleluya! 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 Y no se quedó hasta ahí. Siguió trabajando. Y en este día, y ahora, y en este momento está trabajando en ti, como está trabajando en mí. Porque mi Padre hasta ahora trabaja. Póngase de pie. Aleluya.